Hoy es un día no solamente de fiesta para nuestra iglesia, en los cielos también celebran, porque hay compromiso y obediencia, hay una entrega pública de personas que quieren decir que su vida les pertenece a Cristo. Y me emociona mucho ver cómo se está formando también una nueva generación, no solo de relevo para nuestra iglesia, sino que además una camada firme, dedicada, que está comprometida con Cristo para servir en cualquier ámbito donde Dios les envíe. Aquí hay un excelente trabajo de padres, con años aquí trabajando con sus hijos, enseñándoles la palabra de Dios, y yo agradezco eso, me emociona eso. Me emociona también saber que hay un gran trabajo de maestros dominicales, aquellas personitas que están por allá atendiendo a nuestros hijos todos los domingos. Y yo doy gracias a Dios por el trabajo de ellas, porque ellas son parte también de que hijos nuestros estén hoy diciendo: yo quiero identificarme con Cristo porque lo he recibido en mi corazón, porque entiendo que me ha salvado. Y es gratificante ver sus oraciones, las oraciones que ellas y todo el trabajo que han hecho al ver a estos chamos tomar una decisión voluntaria y con entendimiento. Esto que hacen hoy para nosotros nos llena el corazón. Hay un pastor que me gusta muchísimo, él ya partió hace varios años, se llama Adrian Rogers, y él decía algo como esto, dice: como termina algo, tiene mucho que ver con la forma con la que empieza. Y esto es una regla que es una realidad regularmente para los estudios, para los negocios, para las construcciones, pero también lo es para la vida de fe. Lo que empieza bien tiene más garantía de terminar bien. Es increíble que el Señor Jesucristo, queriendo hacer relevante el bautismo como un símbolo de obediencia e identificación con el plan de salvación y la obra redentora, su obra redentora en la cruz, inicia su ministerio bautizándose y finaliza su ministerio público ordenando y enviando a sus discípulos a bautizar. Aquellos que hayan creído en el plan, aquellos que hayan creído en él. Y es que él nunca pediría algo que él mismo no nos haya modelado. Si usted quiere tener éxito en la vida cristiana, si usted quiere tener éxito en la vida de fe, usted debe comenzar bien. Comenzar con el pie derecho, como decimos nosotros, ¿verdad? O como dicen en el mundo. Debe obedecer, debe bautizarse y debe hacerlo por las razones correctas. Entonces, tenemos que el bautismo, esto que vamos a estar celebrando hoy, es un mandato del Señor Jesucristo, pero un mandato para los que proclaman el Evangelio y comparten las buenas nuevas. Y yo quiero que usted busque ahí Mateo 28, 16. Vamos con la Biblia. Mateo 28, versículo 16. Y miren, Jesús ya está resucitado, se aparece a sus discípulos y tiene algo importante que decirle a ellos. Después de haber vivido 3 años y medio con ellos, después de haberle enseñado tanto, después de haber ellos experimentado el verdadero poder de Dios en la tierra, verlo resucitado, y aún todavía no había venido el Espíritu Santo. Oigan esto, no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice Mateo 28, 16. Pero los 11, ¿por qué 11? ¿Dónde está el otro? El otro era Judas, ya se había suicidado. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero todavía algunos dudaban. Y Jesús se le acercó. ¿A quién se le acerca? A estos 11. A estos 11 que había estado con ellos y que se había impreso en ellos. Diciéndole: todo poder, toda potestad nos da en el cielo y en la tierra. No solo autoridad, sino todo poder. Por tanto, id y haced discípulos. Y aquí hay un mandato que les da: id y haced discípulos. Es un mandato porque está en imperativo. Termina en de y de y. No era si quieres vayan,
Si se les ocurre o tienen ganas, ustedes vayan. No, no, no. Le está dando un mandato y le dice, ir y hacer discípulos a las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le está dando el mandato? A los que no habían creído todavía. A los que no habían, al que había creído. No, todavía el primer mandato se lo está dando a aquellos que van a proclamar la palabra de Dios. Y le dice, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, les dijo, por tanto, vayan. Esto le dijo, id, compartan el Evangelio. Esto de ir y hacer discípulos incluía compartir el Evangelio. Incluía que ellos tenían que evangelizar, que tenían que predicar. Y si alguno entendía lo que se predicaba, entonces si les seguía voluntariamente, hacían un discípulo. Un discípulo no es alguien a quien yo obligo a ser discípulo. Un discípulo es alguien que genuinamente dice, yo quiero seguir. Y cuando ellos predicaban, entonces al que les seguían, a ese le llamaban discípulo. Y ese que era discípulo, adivina qué tenían que enseñarle. ¿Cuál era el mandato? Ir a ser discípulo. ¿Y cómo vas a ir haciendo discípulo? ¿Cómo se hace un discípulo? Bueno, primero lo bautizas y les enseñas todas las cosas que yo les he mandado. Y la palabra de Dios nos dice de qué se trata ir y hacer discípulos. O sea, que esto era un mandato primeramente para el predicador, pero a su vez implicaba una orden para aquellos que habían creído. O sea que termina siendo también un mandato para aquel que ha creído, que ha recibido, que ha aceptado el mensaje de salvación. Entonces, ¿quiénes se bautizaban? ¿A quiénes se bautizaban? Aquellos que habían creído. Y me gusta mucho la versión que tiene el Evangelio de Marcos 16, 15 y 16, que tiene como la instrucción más comprensible diciendo, y les dijo en la misma situación, solamente que Marco aquí lo describe, le dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Allá dice, id y hacer discípulos. Aquí nos dice de qué se trataba esto. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y algunos aquí tomaron esto y dicen, bueno, entonces será salvo el que creyere y fuere bautizado, y si no se bautiza no es salvo. No está diciendo esto, y además nos lo explica en la siguiente frase. Mas el que no creyere será condenado. Y será condenado no porque Dios lo condena, sino porque ya el mundo estaba condenado. Porque no había creído en el plan de salvación para el mundo a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio que Él haría. Entonces no somos salvos por el bautismo, pero un bautismo consciente y voluntario hablará verdaderamente de tu salvación. Es un mandato para aquel que predica. Por ejemplo, yo después de haber predicado el Evangelio, después de haber enseñado de que solamente hay salvación por Jesús, y yo ver evidencias reales en tu vida de que has aceptado a Jesucristo, tengo que decirte en algún momento que debes bautizarte. Porque es un mandato, fue un mandato para los que predicaban el Evangelio. Entonces era un mandato que tenía que obedecer a aquel que había creído. Yo quiero que vayamos un momento a Hechos 2. Marco Ponce, nuestro copastor, predicó esto la semana pasada y compartió cómo en la primera prédica vino el Espíritu Santo a estos discípulos después de que Jesús ascendió a los cielos. Él había prometido, quédense y vendrá el Consolador, y vino el Consolador. Y después que viene el Espíritu Santo, aquellos que estaban escondidos, un Pedro temeroso, ahora frente a miles de personas habla del Evangelio. Les habla de Jesucristo. Y ahí está
hablando del sacrificio, del plan de Dios para la salvación del alma, de tu alma, de la mía, porque estábamos perdidos, todos están perdidos. Y Pedro predica el evangelio, y cuando los que reciben el evangelio, que estaban escuchando, los que verdaderamente entendieron, tal vez habían 5,000 personas, no sabemos cuántas personas había, pero sí sabemos cuántas respondieron al evangelio. Vamos a Hechos 2, versículo 36. Después de haber presentado el evangelio, Pedro le dice: sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el ungido, aquello que ustedes ya han estudiado. Los israelitas sabían, cuando se hablaba de Cristo, de quién se estaba hablando, del Mesías que anunciaba el Antiguo Testamento. Ustedes lo crucificaron. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Wow, entendieron lo que estaba sucediendo, la obra de Jesús. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Miren, una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento, un verdadero entendimiento de lo que hizo Jesús en la cruz, termina con una pregunta: ¿qué haremos? Y no daría tiempo para buscarles en la Biblia todas las veces que la persona que tuvo un encuentro con el Señor y entendió la falta que le había hecho a él, y que había entendido la magnitud del perdón de los pecados, preguntaba siempre: wow, ¿qué hago? Lo entendí, me arrepiento, ¿y ahora qué debo hacer? Pedro le dijo lo que debían hacer, el siguiente versículo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Acababa de venir el Espíritu Santo. Y le dice Pedro lo que él fue enseñado, y está obedeciendo la ordenanza de su Señor que le acaba de decir: y a todo aquel que cree, bautícelo. Tal vez ellos no estaban ni dispuestos, ni habían pensado que era una de las cosas que debían hacer, pero Pedro se los dice: arrepentidos y bautícese. Una verdadera conversión dice: ¿qué haremos? ¿Me tengo que bautizar? Yo me bautizo, porque yo entendí la salvación de Jesucristo para mi vida. Me gusta mucho en otro escenario cuando Pedro también está predicando, y es el escenario de Hechos 10 con Cornelio, un hombre gentil, no era judío, era una persona romana, del ejército romano, un centurión, al cual el Señor se le presenta. Dice que su corazón estaba dispuesto para él, pero no conocía la verdad. Se le aparece un ángel y le dice: Cornelio, voy a buscar a un Pedro que te va a hablar lo que tú necesitas conocer. Dice que Cornelio era un hombre bueno, que era generoso, que oraba. Y tú dices, un hombre que era generoso, que oraba, no dejaba de orar, no va al cielo. Le faltaba conocer a Jesucristo. Y un ángel no le presenta a Jesucristo, porque Jesucristo va a ser presentado por nosotros, por los hombres. Y va uno de sus sirvientes a buscar a Pedro y lo trae. Y cuando Pedro le pregunta a Cornelio: Cornelio, ¿por qué me mandaste a buscar? Y le dice: es que se me presentó un ángel. Yo estaba orando, como siempre lo hago. Tengo testimonio de que soy una persona recta, de que yo estoy buscando a Dios. Le dice: ya entiendo, a ti te falta Jesucristo.
Y Pedro comienza a predicarle el evangelio desde el principio, la venida de Dios del cielo a la tierra. Y está ahí predicando el evangelio, y mientras predica el evangelio hay una evidencia del Espíritu Santo en la vida de Cornelio y los que estaban con él. Vamos rapidito y busque Hechos 10, 44. ¿Está conmigo? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que habían el discurso. Y le invito a que lea el capítulo completo y se gozará. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles, sobre aquellos que no eran judíos, israelitas, se derramara el don del Espíritu Santo. Porque los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Era un mandato que él tenía que cumplir, Pedro. Si recibieron el Espíritu Santo, hay algo que impida que sean bautizados. Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces rogaron que se quedase con ellos algunos días. Y yo me imagino a un Cornelio de los que estaban en su casa diciendo: ¿qué es esto de bautismo? Pero si esto es lo que sigue por lo que Jesucristo ha hecho por mí, yo lo hago. Una verdadera conversión entiende la obediencia a lo que su Señor, si es que es verdaderamente tu Señor, te pide. Y eso es lo que Él ha pedido después de tu conversión. Era un mandato entonces tanto para el que predicaba como para el que creía. Para aquel que creía, y esto es una de las cosas que vemos una y otra vez en el libro de Hechos, y creían y eran bautizados. Creían y eran bautizados. Hechos 18:8 nos dice y nos confirma. Hay tantos ejemplos que no terminaríamos hoy. Pero Hechos 18:8 nos dice quiénes se bautizaban. Dice Crispo, el principal de la sinagoga, 18:8, para el que está buscando. Creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. El que creía era bautizado. Bautizar en el nombre de Jesús a alguien en ese tiempo tenía un costo social, político, burlas, maltrato. Pero el que lo hacía no temía las consecuencias porque no le importaba lo que pensara el hombre, le importaba lo que pensara Dios. Así como estos valientes de hoy, estas valientes de hoy que están diciendo: yo me bautizo y lo publico en todas las redes. Quiero que todos lo sepan. Si usted no está dispuesto a montar su bautismo en Facebook, en Instagram, en X, en en sus estados, en TikTok, y que lo sepan en su trabajo, que lo sepan en su conjunto donde usted vive, probablemente usted se está avergonzando todavía aún del Señor o no esté listo para bautizarse. En aquel momento podrían ser hasta apedreados por haberse bautizado en el nombre de Jesús y estaban dispuestos a eso. Esto que acabamos de leer en la palabra de Dios, que son algunas evidencias, era aquellos que verdaderamente estaban dispuestos a decir: entiendo de qué se trata la salvación. No puede decirse ser cristiano y no haberse bautizado voluntariamente en obediencia a este mandato. Es incongruente. O probablemente todavía necesitamos saber de qué se trata el Evangelio. El bautismo no es necesario para la salvación, pero sí es necesario para la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios es necesaria para el gozo,
para el crecimiento, para la comunión, para encontrar propósito y dar frutos en la vida cristiana. Cuando usted se bautiza, usted se está identificando con la obra redentora del Señor. Y en esto recordamos cuando se hace un bautismo por inmersión, cuando usted se sumerge en el agua, usted se está identificando con la muerte de Jesucristo y al salir con su resurrección. Cuando usted entra por completo en el agua, simboliza que muere juntamente con Cristo. Muere a sus planes, a su ego, a su codicia, a su yo, a sus pecados, a la culpa que arrastra por los pecados, por aquello que hizo, por aquello que le viene a la mente. También los entierra en ese momento. Todo queda clavado en la cruz, que desde hace 2000 años lleva tu nombre y tu nombre y tu nombre y mi nombre. Alguien dijo que cuando te sumerges completo en el agua, es como si fueras tú a tu propio funeral. Eres sepultado en una tumba de agua y el único que llora es Satanás porque te ha perdido. Cuando sales del agua simboliza el poder de Jesús que venció la muerte y puede hacerte renacer con Él como una nueva criatura por tu fe. Ahora resucitado para vivir por Él y para Él. Caminar y obedecer su voluntad, comprendiendo que este es el mejor plan que puede pasar en tu vida hasta la eternidad. Entonces, ¿qué simboliza el bautismo? ¿Qué hacemos en el bautismo? Bueno, proclamamos, vociferamos, gritamos nuestra entrega a Jesucristo. Y usted no solamente lo grita, lo dice públicamente, usted también mostrará que hay una conversión que hay que compartir, un antes y un después. Usted estaría obedeciendo también una orden de Dios y estaría perteneciendo al cuerpo de Cristo, a la iglesia universal, siendo parte de una iglesia local como la es la nuestra Iglesia Comunidad Cristiana de Venezuela. Dios bajó de los cielos, se despojó de su majestad, se hizo hombre sin pecado, hizo suyo nuestros pecados. Él se identificó con nosotros. ¿Por qué no nos identificaríamos con Él? El Dios del universo se hizo hombre para identificarse contigo. El que no había pecado tomó tus pecados para que tú pudieras ver la inmensidad de su amor por ti. ¿Por qué no te identificarías con Él? Él en algún momento, el Señor Jesús tuvo que decirle a un público que le escuchaba: el que se avergüenza de mí y mis palabras, el que se avergüenza de mí y mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él delante del Padre. Ahora, ¿saben? Hay personas que creen que porque han sido bautizados de pequeños, tienen la vida eterna. El bautismo hecho sin su consentimiento cuando era recién nacido no es bíblico, no está. Búsquelo. Yo no estoy hablando aquí de religiones. No quiero entrar ni en el debate. Aquí está el final del debate. Búsquelo en la Biblia. No es bíblico. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, ¿en qué lo bautizaron? Si el bautismo era una identificación con Jesucristo cuando usted tenía algún tipo de uso de razón. El bautismo, les recuerdo, no salva a nadie. No lo salva. Algunos creen que porque han sido, ya nosotros tenemos, entonces eliminamos el pecado desde que éramos pequeños y eso ya nos da la salvación. No salva a nadie. Usted puede bautizarse todas las veces que quiera, puede hacerlo en el río Jordán si quiere, pero si usted no recibe al Señor, a Cristo como Señor y Salvador, usted todavía está en sus delitos de pecado. Alguien que lleva una sortija de casado no quiere decir que esté casado. Usted debe mostrar con una pareja, con una foto, ¿verdad? Por lo menos, que el símbolo de su mano es una realidad. Si su bautizo no salió de su corazón, no fue voluntario, fue obligado, no fue genuino, como expresión de haber
comprendido su nueva identidad en Cristo, probablemente usted se bautizó por las razones incorrectas, sin haber comprendido lo que significa el plan de Dios y el plan de salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Tal vez lo pudo haber hecho por presión social, porque la cultura sí lo dice. Yo no lo sé, pero le digo que no vale, porque el bautismo no da salvación. Usted debe creer en Cristo y después que cree en Cristo decidir bautizarse para identificarse con Él. La pregunta a la luz de todo esto que hemos estudiado: ¿quiere usted terminar bien su vida de fe? ¿Quiere terminar bien? Debe comenzar bien. ¿Qué debes hacer si creíste en Jesús entonces? Si de verdad dices creer en Jesús y no te has bautizado, algo está faltando. Pero la verdad es que nosotros no queremos tampoco empujar a nadie a que lo haga sin que salga de su boca y su corazón el hacerlo, de la pasión de obedecer a Jesucristo. Porque sé que quizás le haga falta un poco comprender lo que es la verdadera libertad que Él da o que Él le ha dado en la cruz. Cuando usted comprenda verdaderamente lo que Jesús ha hecho en su vida, usted va a fastidiarnos para ser bautizado. No va a ser necesario que nosotros les digamos tantas veces. Usted nos va a empujar para que eso sea una realidad. Escuché una historia de un niño que le dice a su maestra en la escuela dominical: maestra, maestra, soy salvo, entendí la salvación. Entonces ella le dice: vaya al pastor, cuéntale que eres salvo y que quieres bautizarte. Sí. Y cuando llega este niño a donde el pastor, olvidando las palabras, las instrucciones de la maestra, le dice al pastor: pastor, ya soy salvo y quiero ser anunciado, en vez de ser bautizado. Y la verdad que es casi lo mismo. Y me gustó escuchar este cuento porque ahí, donde tú quieres anunciar que has creído en un Señor que te ha salvado, es donde verdaderamente sucede el milagro de el renacer del Espíritu en tu vida, de esa persona nueva, de esa criatura nueva. Miren, quizás usted no lo ha hecho porque no ha comprendido la buena noticia de salvación. Y nosotros queremos compartir ya finalmente lo que compartía Pedro y todo aquel que creía en el Evangelio y le era necesario compartir, porque Dios lo había puesto en su corazón. ¿De qué se trata el Evangelio? Lo que predicamos hoy es que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a sufrir lo que tú deberías sufrir. Y lo mandó a morir, verlo morir, en sacrificio por una muerte espantosa que merecíamos nosotros. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero su amor en la cruz, así de abierto estaban sus brazos por amor a ti. Su amor en la cruz nos lanzó cuerdas para rescatarnos. Nos lanzó cuerdas para sacarnos de las tinieblas. Jesús te ama. Jesús murió por ti y está dispuesto a recibirte si es que arrepentido de tus pecados vienes y le pides perdón. Aquí no hay trampas, aquí no hay trucos, aquí no hay que pagar nada. Solo debes creer, solamente creer. Tú en esta vida no puedes hacer nada para pagar los delitos
y pecados que has cometido delante de Dios. El único pago, el único vale para entrar al cielo es Jesucristo. Lo único que tienes que hacer es venir rendido a Él, rendir tu ser. Y lo puedes hacer ahora mismo. Puedes hacerlo en una oración. Y yo te pido que me acompañes en esta oración. Ora conmigo, querido Dios. Sé que por mis pecados merezco ser juzgado severamente, pero vengo a ti, Señor, en busca de perdón y misericordia, Señor. Quiero entregarte mi vida en obediencia a ti. Quiero entregar ahora mismo mi corazón. Toma el control de mi vida. Límpiame, sálvame, sáname. Usa mi vida para que tú lleves gloria a través de ella y honre tu nombre. Haz de mí, Señor, lo que tú quieres que yo sea. Te pido esto en tu santo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hoy puede ser el día de tu salvación. No desaproveches eso. Hoy está aquí el Señor diciéndote que te ama, que te adora, que murió en una cruz por ti. Hoy puede ser el día en que puedas entregar tu corazón y reconocer que has pecado delante de Él. Él puede hacerte una persona distinta y cambiar tus planes completamente, pero para bien, porque Él tiene un propósito para ti, te ha creado para algo bueno. Dios te ama y puedes recibirle hoy en su corazón si arrepentido vienes a Él. Si alguien aquí entendió el mensaje de salvación, si alguien aquí no había dado el paso para bautizarse, usted puede comunicarlo con nosotros. Tal vez diga, ya estoy listo para identificarme con Cristo. Estoy listo para que todo el mundo sepa. Usted no tiene que ser perfecto. Dios va a hacer la obra de perfección en su vida. Y usted puede decidir que eso sea el día de hoy. Si usted se avergüenza de Él se avergonzará de usted. No pierda esta oportunidad. Hoy puede ser el día de nuestra partida. ¿Y qué vas a decir en el cielo? Si el único pasaporte para entrar allí es la cara de nuestro Señor Jesús en la cruz.